En este video estaremos instalando el sistema operativo de macOS en esta vieja PC de oficina, ya que es un sistema operativo que supuestamente es más fluido y más estable. Y lo mejor de todo es que no necesitamos gastar más de $1000 para comprobarlo, ya que existe una manera de convertir esa vieja PC de oficina en una auténtica Mac Mini económica. En este caso vamos a utilizar esta PC que cuenta con un Intel i7 de tercera generación, 16 GB de memoria RAM DDR3 y una gráfica de tan solo 2 GB. Y sí, es un PC del 2012, pero hoy le vamos a dar una segunda oportunidad. Así que lo primero que vamos a hacer es verificar qué versión de macOS acepta nuestro hardware actual. Para esto vamos a utilizar la siguiente herramienta. Simplemente la tenemos que descargar y ejecutar. Una vez que nos encontremos en este menú, vamos a seleccionar la primera opción y acá esta herramienta va a analizar todos los componentes de nuestra PC y nos va a decir qué versión de macOS podemos instalar. En este caso, las versiones recomendadas para esta vieja PC de oficina están en letras verdes. Así que voy a seleccionar macOS Big Sur. Ahora nos venimos al menú principal y vamos a crear nuestra carpeta EFI para que podamos ejecutar el sistema operativo de macOS en esta vieja PC de oficina. Para esto ingresaremos en la opción número 6 y exportaremos la configuración siguiendo los pasos del sistema. Ahora tenemos que descargar el sistema operativo y para esto vamos a usar la herramienta de OpenCore PKG. Simplemente la descargaremos e ingresaremos en la carpeta. Ahora vamos a buscar la herramienta de recuperación de Mac y vamos a abrir el símbolo del sistema desde esta ubicación tal cual como lo ves en pantalla. También debes tener en cuenta que deberás instalar Python en tu PC para que te permita realizar la descarga de dicho sistema operativo. Una vez entendido esto, vamos a ingresar en el archivo que dice Recovery y acá vas a buscar exactamente la versión de macOS que vas a instalar en tu PC. En mi caso voy a instalar Big Sur, así que simplemente la busco. Vamos a copiar el código y lo pegamos en la ventana del CMD y listo, empezará la descarga. Una vez ya descargada se nos va a generar esta nueva carpeta, la cual la vamos a copiar al escritorio de nuestra PC. También vamos a buscar la carpeta EFI que hemos generado con la herramienta anterior para pasarla al escritorio de nuestra PC. Ya por último vamos a conectar una memoria USB al PC y abriremos el programa Rufus para formatear la memoria USB tal cual como lo estás viendo en pantalla. Una vez que ya se haya formateado, vamos a pasar la carpeta EFI y la carpeta del sistema operativo a la memoria USB y listo. Ya vamos a poder arrancar nuestra PC directamente desde la memoria USB para empezar con la instalación de macOS. Pero antes recuerda también desactivar el arranque seguro en tal caso que lo tengas activado directamente desde tu BIOS. Ahora, cuando arranques tu PC desde la memoria USB, te van a salir muchos códigos pasando rápidamente, así que no te asustes. Es algo completamente normal y veremos estos códigos cada vez que encendamos nuestra PC. Acá simplemente es cuestión de esperar hasta que aparezca el logotipo de Apple para poder continuar con la instalación, así que debes tener algo de paciencia. Ahora que ya nos encontramos en este menú, vamos a ingresar en el apartado que dice utilidad de disco y vamos a formatear nuestro disco duro en donde queremos instalar el sistema operativo de macOS de la siguiente manera. Luego regresaremos y seleccionaremos el apartado que dice reinstalar macOS. Seleccionamos el disco duro, aceptamos los términos y listo. La instalación empezará y acá es muy importante que tengas mucha pero mucha paciencia, ya que este proceso se puede demorar incluso hasta 1 hora
dependiendo los componentes de tu PC, así que ten un poco de calma. Y luego de un rato ya nos encontramos en la página principal de Mac y cabe aclarar que está corriendo en una vieja PC de oficina, pero aún esta instalación no finaliza, así que vamos a configurar el inicio de esta PC en Mac OS y continuamos. Una vez que ya hayas configurado todo correctamente y nos encontremos exactamente en el inicio, nos vamos a ir al navegador y vamos a descargar la herramienta Mount-EFI y vamos a ejecutarla. Acá seleccionaremos el disco duro en donde hemos instalado el sistema operativo de Mac OS para poder acceder a la partición EFI del sistema operativo. Por último, vamos a copiar la carpeta EFI que habíamos pasado a la memoria USB anteriormente y la vamos a pegar en la partición EFI del sistema operativo. Y listo, ahora sí la instalación habrá finalizado y ya vamos a poder retirar nuestra memoria USB y ya nuestra PC va a poder encender en Mac OS sin ningún tipo de problemas. Y luego de aproximadamente 2 horas de estar utilizando este sistema operativo, ya te puedo dar mis primeras impresiones. Y lo primero que tengo que mencionar es que sí, el sistema operativo anda muy rápido en esta vieja PC. Y acá te muestro directamente los componentes de la PC para que veas que son exactamente los mismos que te mostré al inicio. También cabe aclarar que si nunca habías utilizado este tipo de sistema operativo, lo más seguro es que te va a suceder igual que a mí, y es que prácticamente no encontraba ninguna carpeta, no sabía dónde ingresar, así que me tocó pasar un buen rato aprendiendo a utilizarlo para poder continuar con este video. Este sistema operativo se ve muy limpio y muy fluido y tiene un plus que Windows no tiene. Y es que prácticamente todos los programas que tú abres se abren con unas animaciones que se ven más que bien. Ahora, en tema de usabilidad, este PC sigue siendo un PC viejo, por ende tiene muchas limitaciones, pero se puede usar perfectamente para navegar, descargar programas de trabajos como Excel, Word, PDF, etc., hacer alguna que otra edición de videos en CapCut. Incluso estoy 100% seguro que corre alguna versión antigua de Photoshop. También puedes descargar algunos juegos y en este caso en específico decidí descargar Minecraft y una vez que inicias, como puedes ver, el juego se ve más que bien y va entre los 40 y 50 fotogramas por segundo más que estables sin necesidad de moverle ninguna configuración. Otra cosa que me llamó bastante la atención es que con este sistema operativo nos podemos crear una cuenta de Apple para descargar aplicaciones directamente desde la tienda de aplicaciones sin ningún tipo de problemas. En definitiva, es un sistema operativo que vale la pena probar si te encanta cacharrear con las PCs y este tipo de cosas. Pero si en realidad quieres exprimir al máximo los componentes de tu PC antigua, lo ideal sería utilizar alguna versión de Linux. Y esto ha sido todo por este video. Ahora sí, puedo decir que tengo mi propia Mac Mini económica. Espero que esta información te haya servido de algo y si fue así, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.